Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Para hablar sobre todo esto, te hemos invitado obviamente a un experto y un hombre que tampoco tiene pelos en la lengua. Estamos hablando de Guillermo Navarrete, especialista e investigador en nutrición humana, miembro de la American Society for Nutrition, considerado uno de los referentes iberoamericanos en materia de nutrición. Es español como yo, nació en Málaga, pero centró y cursó estudios en farmacia y nutrición en Granada, en Inglaterra, en Irlanda y en Italia. Ustedes lo conocen como Nutri Guillermo. ¿Quién no conoce a Nutri Guillermo? Yo quiero darle la bienvenida porque está en el día de hoy con nosotros y nos va a ayudar a entender un poquito de esto que yo les estaba diciendo. Porque nos venden todas esas cosas preciosas con los dibujitos, las cajitas hermosas, los productos bien etiquetados, bien tal, pero lo que llevan por dentro son verdaderos venenos en muchas ocasiones, Nutri Guillermo. ¿Cómo estás? Y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Bella, bien hallada. Una bendición tener esta tarde española. Igual para mí, pero fíjate que yo digo que el grave problema que tenemos es que nos hemos acostumbrado a no cuestionar. Estamos viviendo momentos donde la imposición ya la hemos asumido y el que cuestiona y el que pregunta, entonces lo censuro. Pero hay muchas cosas que deberíamos preguntarnos, hay muchas cosas que deberíamos criticar abiertamente. Yo creo que este tema de lo que estamos comiendo es una de ellas. Sin duda. Y bueno, hay una situación clara que no se puede obviar y es que este país no es el país más sano del mundo. Si lo fuera, entonces cuestionar cosas no tendría sentido. Pero hay un estudio de la Universidad de Tufts que demostró que el 93.6% de la población estadounidense tiene mala salud cardiometabólica. Eso quiere decir que ni siquiera 7 de cada 100 personas en Estados Unidos tienen buena salud cardiometabólica. Eso ya es una tragedia de proporciones que no se recuerdan en la humanidad. Totalmente. En ningún momento de la humanidad. Y se supone que evolucionamos para estar cada vez mejor, no cada vez peor. Somos la primera generación que está viviendo menos que la generación anterior. Y eso tampoco se supone que debería ser. Entonces, no cuestionarse lo que está pasando sería ridículo. El problema es que mucha gente prefiere no cuestionar nada porque su cheque depende de que esas cosas no se cuestionen. Y eso es muy complicado. Kennedy, aunque está siendo muy criticado, ha dedicado una vida entera a luchar contra lo que él cree que es justo, a hacer las preguntas que nadie hace, y él sabe más que nadie, porque toda esa cantidad... Yo cuando veo doctores criticando a Kennedy Exacto. o tratando de discutirle la evidencia, me parece ridículo, porque como él bien dice... Yo sé más que cualquier persona porque a mí me ha tocado demandar a todas esas compañías. Y cuando tú demandas a todas esas compañías, a ¿te documentas? Corporaciones grandes de la industria farmacéutica, de la industria alimentaria, no solo tienes que documentarte, que también, sino que tú los obligas a que le hagan un supina y tengan ellos que desclasificar información que está clasificada para el resto de la humanidad. Y entonces tú puedes leerla y entonces tú hace cosas durante el juicio con información que nadie tiene. Entonces lo que él dice es, confíen en mí, yo sé lo suficiente y tengo el suficiente valor como para cambiar cosas. Una población enferma como la de este país necesita un Kennedy. Necesitamos muchos Kennedy, lamentablemente solo hay uno. Y unos pocos que estamos tratando de ayudar a que estas cosas surjan y que una vez surjan pasen por los filtros que tengan que pasar para que nuestros niños, que ha sido uno de los enfoques de Kennedy, nuestros niños tengan la salud a la que deberían tener derecho y que lamentablemente la industria alimentaria se ha encargado de que su salud no sea o no esté en sus manos, sino en las manos de que sepan elegir dentro de una alimentación que lamentablemente ya está hecha en su mayoría por el ser humano. La naturaleza fabrica alimentos que dan vida, el ser humano fabrica alimentos que dan dinero. Y dinero hay que hacerlo adictivos y atractivos, y en toda esa tarea de hacerlo adictivos y atractivos para que den dinero, se nos ha olvidado la salud y eso hay que recuperarlo. Y fíjate si tienes razón, que nosotros venimos además de un país donde uno va a un mercado y tienes calidad, pero tienes frutas que no es la de Blancanieves. Tú no tienes la manzana de Blancanieves que te dura 16 meses metida en tu casa y la ves igual de roja, igual de brillante, igual de bonita. Oiga, usted va a un mercado y encuentra una fruta que de repente tiene una pintita, porque cuando tú te encuentras esta manzana de Blancanieves, que la puedes tener en mi casa, que por ejemplo yo un mes entero acabo tirando la manzana de Blancanieves, está ahí, pero vamos, intacta. Me pongo a preguntar, digo, ¿qué le han puesto a esa manzana para que pueda durar lo que está durando y además así de bonita? Porque me lo estoy comiendo. Bill Gates hizo y ha hecho. Ese covering está en el mercado y es un
es una capa que se le pone encima a esas frutas para que duren más tiempo. Y bueno, ha habido como una especie de boicot de las personas que saben de lo que está hecho esa cobertura, porque no es natural. Las frutas son como son, no tienen Oye, que ser pero que bonitas. está mejor que el florero. O sea, tengo una, de verdad, en serio, tengo las orquídeas y tengo la manzana. Y están igual de bonitas. Pues sí, todos tienen esa preferencia por lo bonito. Los Ah, supermercados quieren que sus secciones de fruta estén bonitas mm, porque la gente compra más. Y ese es el problema, que la gente se ha acostumbrado a comprar lo bonito y ya valoran más una cosa que la otra. Pero realmente lo que debemos de valorar es lo que importa, lo que debemos de valorar es lo que nutre. mm. Y saber elegir en el supermercado y saber elegir la comida hecha por la naturaleza versus la comida hecha por el ser humano. Luego hay algunas cosas que hace el ser humano bien, como Ujú. no, y hay algunas cosas que la naturaleza no hace tan bien, Ya. como no. Pero saber elegir en un supermercado, si es que uno tiene que elegir en un supermercado, lo ideal sería todos crecer nuestra propia comida, pero eso es muy difícil. Saber elegir en el supermercado hoy día es la clave para la salud, junto con saber elegir las horas de luz y de sol que uno toma al Pero día. hermano, es que ahora lo que antes se hacía en un supermercado en cuestión de 10 minutos, tienes que ir a Harvard y además de ir a Harvard tienes que tener hora y media para leer lo que te dice la cosa esa que encima ni entiendes nada, que ciciquiplipín, triquitipuplón, y yo digo, bueno, y todo eso que me están vendiendo aquí, yo cuanto menos de esas cosas tenga, mejor, porque no tengo ni la menor idea. Pero se convierte en un problema, porque mira, el pollo tiene hormonas, los huevos tienen hormonas también, y entonces hay que buscar los orgánicos, pero depende de dónde venga el sello de orgánico, porque a veces no son tan orgánicos como lo orgánico. Si voy a comprar pescado, me lo venden sin cabeza, con lo cual no puedo verle la frescura en el ojo como nosotros en nuestros mercados. Ahí yo no sé qué me están dando por mucho colorcito. Y entonces te dice abajo, color artificial. Te lo pone, el salmón te dice con color artificial. Oiga, ¿para dónde me voy? ¿Para qué sección me voy yo para comprar? Los congelados tienen conservantes, lo otro tiene tal. ¿Por dónde me voy yo a comprar? Ahí, mi estimada, es que entran los políticos. Ahí es donde uno elige un gobierno que tiene secciones como la FDA, la USDA, el CDC, el HHS, departamentos del gobierno que deberían velar por nuestros intereses. No es ningún secreto que los políticos tienen otros intereses por los que velar aparte de los nuestros, ¿no? Y en función de qué político sea, pues se le va a inclinar la balanza de un lado o de otro. Pero lo que nosotros queremos presuponer es que ahí arriba hay alguien que va a filtrar las cosas que llegan a un supermercado, de Sería forma ideal. que, aunque yo me equivoque, no me voy a enfermar y a Ujú. morir por lo que elija, ¿no? Eso debería ser así. Y lamentablemente hay cosas en un supermercado que no deberían estar porque realmente enferman y matan. Y los políticos durante estos últimos 40 años no han sido capaces de filtrar correctamente algunas cosas que no son para nada necesarias en nuestra alimentación y que están causando enfermedad. ¿A qué llamo necesario cuando hablamos de aditivos y de cosas que hacen que la comida dure un poco más? Bueno, el hecho de que dure un poco más, los conservantes, pues son importantes, ¿no? Porque hay que transportar el alimento de un sitio a otro y tiene que llegar a tu casa y tiene que durar una cierta cantidad de tiempo. ¿Qué es inútil? Un colorante. Ujú. ¿Un colorante para qué? Si es inocuo, está bien, coloreame la comida. Pero ¿y si no es inocuo? Entonces tú tienes que ser capaz de decir cuáles sí y cuáles no. Una de las cosas que ha sido noticia esta semana es ese headline de Kennedy diciendo, Ujú. vamos a eliminar, no Exacto. el que ya eliminaron ellos mismos justo antes de que entrara Kennedy, que Ujú. eliminaron dos, Ujú. Ahora quiere justo porque eliminar 8, pensaban, ¿no? ahora él va a eliminar el rojo 40, el amarillo 5, el Ujú. amarillo 6, el azul número 1 y número 2, el verde número 3, el rojo número 3, el citrus red número 2 y el orange bee. O sea, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, más los dos que ya había eliminado la FDA justo antes de que entrara Kennedy. Así que ya son 11 sustancias que estaban y que ahora, bueno, tendrán una moratoria de 2 años Ujú. para que hasta 2027 esas marcas tengan la posibilidad de quitarlos. Pero qué bueno que se Ujú. está hablando de eso, qué bueno que sea lo que sea la polémica que salga de ahí, se está siendo firme a la hora de eliminarlos, porque esa industria va a tener un trabajo muy complicado a la hora de volverlos a probar en el futuro, porque está de sobra demostrado que causan reacciones alérgicas, que causan hiperactividad en nuestros hijos, que causan problemas de comportamiento severos, que causan incluso cáncer, al menos en estudios Sí, de sí. animales han causado cáncer, y es suficiente evidencia como para retirarlos. Y la gente que dice, no, pero eso solo se ha demostrado en animales.
Hay un estudio en una cárcel en la que, de los años 70, en la que se eliminó por 2 semanas los colorantes y los aditivos en la comida de los presos y la violencia disminuyó un 50%. Traslada eso a las escuelas y al comportamiento que los niños están teniendo en las escuelas. Estoy seguro de que vamos a ver el cambio. Imagínate, pero además que yo creo que nos hemos en el fondo idiotizado un poco siguiendo modas y siguiendo tendencias y dejándonos guiar sin cuestionar, porque ahora resulta que el estudio dice que el café es malo, luego es bueno, entonces ahora hay que consumir la leche de soja, no, después es la de vaca, no, la de vaca no, ahora es la de almendra y después la de queso. Después el aceite, no, es que el aceite tal. Mira, yo recuerdo cuando llegué en el 96, llegué en el 95, pero en el 96 el aceite de oliva de España, por ejemplo, me hizo embajadora con Antonio Banderas y fuimos en Nueva York, hicimos una campaña para promover nuestro aceite de oliva. Y el aceite de oliva, por ejemplo, no es por tirar una lanza, ya no soy embajadora para que nadie se equivoque, pero conseguí al menos documentarme de ciertas cosas. En la antigüedad se utilizaba como medicina y es algo natural que nosotros tenemos, pero nos venden la moda, nos venden la tendencia y nosotros como imbéciles caemos en la moda y caemos en la tendencia. Caray, o sea, yo creo que tiene que existir también la posibilidad de que nos documentemos y que empecemos a consumir las cosas primero por naturaleza, lo más orgánico que se pueda, lo más natural que se pueda, pero también sin dejarnos guiar por ese tipo de modas. Es que ahora hemos llegado al punto donde hay individuos que ya no soy vegetariano, oiga, es que yo además tiene que ser el vegetal que se cae de la mata, porque si no lo estoy asesinando a la zanahoria o le estoy asesinando a la manzana. Hemos llegado a unos puntos que son extremadamente ridículos. Y esa ridiculez viene de tener exceso de comida. Generalmente, en la historia nunca hemos tenido tiempo de hacer esas tonterías porque el reto era comer, no qué comer. Entonces, uno comía lo que podía, lo que tenía al alcance y lo que le permitía sus circunstancias, con lo cual pensar si algo era saludable o no, nada era menos saludable que morirse. Con lo cual la gente consumía eso que llamábamos alimentos de supervivencia. Hoy, ya al menos en esta parte del mundo, la mayoría de personas no tiene que sobrevivir. Con lo cual ahora podemos ponernos a pensar en qué comer. Pero déjame simplificártelo todo un poquito y empezar por el final, ¿no? Porque si empezamos a ver si algo es saludable o no, todo es relativo. Pero, de hecho, hay un estudio que muy famoso que dice todos los alimentos causan y previenen el cáncer. Porque ese estudio te menciona un montón de... Hay una gráfica con un montón de estudios que dicen que esos alimentos, tipo el café, la fresa, el no sé cuántos, hay un montón de estudios que dicen que causa cáncer y un montón de estudios que dicen que previene el cáncer. Entonces, la conclusión de ese estudio es todos los alimentos causan y previenen el cáncer. Entonces, para empezar por el final, ¿uno qué debe consumir? Los alimentos que el ser humano consumió durante toda la vida. Yo, si tengo un león, yo me pongo a pensar, ok, ¿qué podría darle? ¿Le sentaría esto mal? ¿Le sentaría lo otro mal? Si le doy soja, ¿le caerá bien? ¿Le caerá mal? Dale carne. Con eso no te equivocas, porque es lo que ha comido el león toda la vida. Lo mismo un gato, lo mismo un perro, lo mismo cualquier animal. Nosotros no somos distintos. ¿Qué hemos comido durante... Somos carnívoros, tenemos colmillos. Exactamente. Probablemente, si yo te abduzco y te suelto en cualquier parte del planeta a ciegas, yo no sé si vas a encontrar tacos o si vas a encontrar tortilla patatas, pero lo que sí vas a encontrar es carne, huevo y pescado. No importa dónde yo te suelte del planeta, carne, huevo y pescado hay en todo el planeta, para todas las poblaciones del planeta, exceptuando algunas que hayan estado aisladas por cualquier motivo. Entonces, eso es lo que, además de ser ubicuo y estar en todas partes del planeta durante miles de años, es lo que tiene los nutrientes que nuestro cuerpo necesita en las cantidades correctas. Exacto. Y sin antinutrientes. Luego, por mucho que uno escuche, no, que la carne es mala y da no sé cuántos, que el huevo tiene esto y lo otro, no, que el pescado ahora tiene mercurio. La carne, el huevo y el pescado deben ser la base de la alimentación de cualquier niño, cualquier adulto o cualquier persona sobre la faz de este planeta. Que hay personas que consiguen vivir o sobrevivir sin esos, porque no comen carne pero comen huevo y pescado, o porque no comen pescado pero comen huevo y carne, o porque no comen pescado y carne y comen huevo. Hay personas que son veganas y sobreviven durante un tiempo. Algunas. La mayoría acaban mal. Sí. 9 de cada 10 personas que se inician en el veganismo tienen que darse la vuelta. Hay libros escritos por ex veganos diciendo cómo les destruyó
sus dientes, cómo les destruyó sus huesos, su masa muscular, su cerebro, su personalidad, el pelo, la piel. Todo eso. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos elegir qué comer cuando nuestro cuerpo necesita ciertas cosas. Nuestro cuerpo necesita omega 3 de un tipo que no está en los vegetales, vitamina D de una forma en la que no están los vegetales, vitamina K de una forma en la que no están los vegetales. Todo ese compendio de cosas, la carnitina, la carnosina, la 4-hidroxiprolina, la D3, la K2, todas esas cosas están en el reino animal. Pero además, este es un tema, fíjate, me encanta tenerte en el programa porque obviamente sin ser una experta, pero simplemente tú le dices, yo he tenido que enfrentarme a veces con gente que te dice, no, pero que yo soy vegano y yo hago tal, fantástico, good for you, pero no me trates de imponer esa moda porque yo tengo colmillos y cuando a mí me dicen qué clase de ser humano soy o qué animal soy, yo soy un animal carnívoro. Entonces, como animal carnívoro, con la definición de carnívoro, yo no soy una vaca que me pueda alimentar solamente de pasto, porque posiblemente si me alimento de pasto me va a pasar lo que tú dices y lo que los estudios están relatando. Yo creo que tiene que existir una dieta sana, una dieta equilibrada, donde tú tengas un poco de todo, pero entendiendo cuál es la base de nuestra alimentación. Exactamente. Y bueno, los animales tienen un sistema digestivo adaptado a lo que consumen, ¿no? Igual que la vaca tiene su dieta porque tiene sus 4 estómagos y puede permitírselo, nosotros somos monogástricos como los cerdos y tenemos que tener otro tipo de alimentación. Y aunque mucha gente dice, somos omnívoros, el hecho de que podamos comer de todo no significa que vayamos a estar en un estado óptimo si comemos una cosa y evitamos otra. Entonces, ¿de qué materiales está hecho mi cuerpo? De los que está hecho. ¿De dónde puedo sacar esos mismos materiales más algunas otras cosas para que mi cuerpo los use? Básicamente de la comida del reino animal, que es justo la que nos están diciendo que evitemos porque tiene grasa saturada y es mala. Y bueno, pero es la que no pueden hacer las empresas alimenticias que están creando este otro tipo de alimentos que son sustitutos de, porque cuando uno se pone a ver ciertas cosas, yo, bueno, no sé si es que me ha pillado muy mayor, pero yo cuando empiezo a ver que vamos a comer un filete de soja con no sé cuánto, con no sé qué, no, oiga, está usted comiendo eso, esto no tiene nada que ver con un filete, eso no es un filete, eso no es carne. El gran problema es que la carne, el huevo y el pescado quitan el hambre. Y la industria alimentaria solo factura cuando tú tienes hambre todo el día. Igual que nos hicieron comer 5 veces al día hasta hace poco, que ya por fin se puso de moda más el ayuno que el comer 5 veces, y los snacks, que eran hace 10 años, la gente iba al nutricionista a ver qué 5 comidas tenía que hacer al día. Ahora la gente va al nutricionista a ver cuántas horas de ayuno puede hacer. Eso ya es un gran paso, ¿no? Porque necesitamos mucho más el ayuno que las 5 comidas. El problema es que con el ayuno no gana nadie, más que tú. Y ese es el problema. La carne quita el hambre, el huevo quita el hambre, el pescado quita el hambre. Y eso es el gran enemigo de la industria alimentaria. Por eso toda la vida de Dios, el ser humano ha comido una vez al día cuando comía. No 2, ni 3, hasta hace relativamente poco. Y eso es lo que tenemos que entender. Si nosotros volviéramos a comer una vez al día, nuestra salud mejoraría infinitamente y nuestra vida se extendería por lo menos una década. Porque es lógico que a menos uses una cosa, más dura. A menos use yo mi coche, más dura. A menos use yo mi cuerpo, más dura. Es ridículo pensar que haciendo más digestiones y haciendo trabajar más al cuerpo, tu cuerpo va a durar más, porque nada dura más por usarlo más. Tu bombilla de tu casa no va a durar más porque la enciendas más tiempo. Y sin embargo no tenemos ese concepto de ahorrar, de vivir en otras cosas, de considerar el placer en otras cosas, no en la comida. La gente sigue usando su cuerpo demasiado, haciendo demasiadas digestiones, y cuando tiene un rato de calma, ahora agarran y se van a correr y se ponen a hacer maratones y triatlones. Oiga, que solo tiene un cuerpo, ¿qué necesidad tiene de andarse pegando esa paliza de ese maratón? El ser humano durante la historia de la humanidad solo ha corrido por una razón. Es la primera vez que corremos por gusto. Mira, yo creo que estamos viviendo en un momento en donde nos hemos convertido en una sociedad que prefiere incluso obedecer que preguntar. Y eso lo vimos, por ejemplo, con el COVID, con la famosa vacuna del COVID. Y yo insisto, yo no soy una persona antivacunas, creo que las vacunas han salvado a la humanidad y han erradicado enfermedades como la polio o como la viruela, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que al corto plazo, al mediano plazo y al largo plazo nos obligaron literalmente a ponernos una vacuna que no estaba
garantizada, con los efectos secundarios que estamos viendo ahora. El tema eso ya pasó, perfecto, no vamos a incidir más en todo eso, pero sí vamos a incidir en que algo se haga mandatorio y en la capacidad que tenemos como sociedad de reaccionar ante eso. Que nos la quitaron literalmente, porque si tú estabas en contra, entonces eras un antisistema y eres una persona que no sabías y eres un loco y eres un conspiranoide, lo que le dijeron a Kennedy. ¿Y cuántas personas no censuraron en las redes hasta premios Nobel que lo cuestionaron en su momento? Pero no tuvimos más remedio que acatar. Nos obligaron a acatar. Ahora con el tema de la alimentación tenemos la oportunidad de reaccionar. Y por eso quizá este programa y otros muchos que se hagan y la labor que tú estás haciendo durante mucho tiempo es tan importante para nuestra audiencia. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida. Pues quisiera conversar contigo. Me estaba riendo con Sacha y con Carlos, porque les digo que en estas profesiones nuestras a veces uno tiene que conversar con mucha gente. Y yo recuerdo a alguien que quería traumarme por el hecho de arrancar una manzana de un árbol, porque entonces supuestamente la manzana sufre y entonces la manzana tiene un efecto contrario cuando tú te lo comes. Digo, hombre, ¿qué quiere que la anestesie? Me siento una asesina por arrancar una manzana de un árbol o arrancar una zanahoria. Pero a esos puntos, realmente, aunque nos estamos riendo, hemos llegado. Yo no sabía realmente en esa entrevista qué hacer, me lo tomé a risa porque no tenía otra forma de hacerlo. Pero esto, desde luego, no es para reírse. Y sobre todo si tenemos en cuenta también otro factor que es el agua, que yo no quiero dejar pasar el tema del agua, la calidad del agua, lo que estamos bebiendo. A mí eso me preocupa. No te escucho. La verdad, lo que preocupa es distinto, al menos lo que me preocupa a mí, es distinto aquí en Miami y en Estados Unidos de lo que me preocupa en España. En España me preocupa la privatización del agua, ¿no? Me preocupa porque esas marcas grandes, Nestlé, Coca-Cola y todos esos grandes grupos han comprado los embalses que antes eran, pues, del pueblo, como el que dice, lo han ido privatizando y han ido limitando el acceso a las personas al agua de toda la vida. Claro. Tú, ya es muy difícil que vayas como iba mi abuelo. Lozoya, ¿te acuerdas? Totalmente. Y a llenar eso y tener ese agua en casa. Así que entre que hemos contaminado los ríos y que los demás han privatizado los que no estaban contaminados, pues eso me preocupa más allá de España, porque ahora tenemos de nuevo presidente del Foro Económico Mundial, ahora que se fue Klaus Schwab, ahora tenemos al ex presidente de Nestlé, cuya frase famosa fue que el ser humano no debería tener acceso libre y gratuito al agua. Imagínate tú, no debería ser un derecho. Ya se le votaron, ¿no? A ese Séneca lo han votado y está ahora dirigiendo. Te digo que el mundo está muy mal. Como decía mi compañera Ana María Trujillo, el mundo está muy mal. Ahora veremos. Por lo pronto nosotros tenemos que cuidar de nuestro micromundo porque ahí a esas alturas difícilmente vamos a llegar a impactar. Así que mejor preocuparse de lo que uno tiene al alcance. Aquí en Miami uno tiene probablemente una de las peores aguas de Estados Unidos. Cierto. Curioso, porque uno debería pensar, Dios santo, tenemos aquí el acuífero de Biscayne y tenemos... Los Everglades. Es una ciudad que está literalmente encima del agua y de un acuífero gigante. ¿Por qué no podemos tener agua de calidad? Bueno, pues lamentablemente tenemos que filtrarla y tenemos que tener sistemas en casa, tanto fuera de casa si vivimos en casa, como dentro de casa si vivimos en apartamentos, para filtrar ese agua de bebida. Y cada vez antes bastaba con filtración, ahora fuimos hacia la microfiltración, luego hasta la ultrafiltración y ahora la nanofiltración. Cada vez el tamaño de las partículas contaminantes ha ido siendo más pequeño y cada vez tenemos que filtrar más. Ahora con un filtro de ósmosis inversa, con medianamente bueno que sea, nosotros tenemos aquí en casa, en la clínica y en todos lados, lamentablemente el arsénico, el cloro, el flúor y algunos otros compuestos como el cromo hexavalente que dio esa película de Erin Brockovich. Ajá, sí, me acuerdo perfectamente. Fue una demanda multimillonaria que se hizo sobre el efecto del cromo hexavalente. Pues cuesta pensar que después de la demanda multimillonaria y la película, Julia Roberts y todo lo que pasó, sigue en el bendito agua de bebida de Miami. Entonces, como de nuevo los políticos nos han fallado, igual que nos lo hicieron en el supermercado, nos han fallado en el grifo, pues uno tiene que tomar sus medidas. Nosotros no podemos tener alcance y cambiar ciertas cosas, pero sí podemos protestar, elegir personas como Kennedy que luchen contra eso. Otro de sus objetivos es quitar el flúor del agua. Creo que aquí en Miami hay una propuesta también para eliminar el flúor del agua. Por lo menos sería al menos un avance. Es que es ridículo añadir flúor al agua. No está
demostrado en lo absoluto Mm. que fluorar el agua tenga algún beneficio y sí está demostrado que tiene problemas y perjuicio a largo plazo. Así que bueno, supongo que estamos pasando esa especie de época oscura de la salud humana que nuestros hijos estudiarán algún día en el colegio, si Dios quiere, y verán en qué nos equivocamos y cómo corregimos. Pero mientras tanto tenemos que seguir corrigiendo, empujando, informándonos y tomando decisiones que nos protejan a nosotros y a nuestros hijos en el corto plazo. Dime una cosa, Guillermo. Se habla mucho, obviamente, del espectro autista, cuál puede ser la referencia, si son las vacunas, si es la alimentación, pero el otro día estaba escuchando a un experto que decía que sin ninguna duda él sí pensaba que la alimentación y la alimentación de ahora sí tenían un impacto muy negativo y hace que haya más autistas ahora que había antes. ¿Cómo lo ves tú con tu experiencia? Yo no creo que la alimentación cause el autismo. Yo creo que la alimentación puede agravar un cuadro de autismo o puede mover dentro del espectro autista a un niño hacia una parte más dura y más complicada del autismo o resolverle incluso el autismo o ayudarle a tener mucho menos síntomas. Nosotros tenemos en nuestra clínica muchísimos niños y madres que vienen a traer a sus hijos y mejoran de forma espectacular y eran no verbales y de repente son verbales y hablan por primera vez. Exacto. Hacían ruidos y los ruidos típicos del autismo y dejan de hacerlo y literalmente comienzan a ser niños a los que uno no podría diagnosticar como autista a simple vista. Solo la madre le nota algunas cositas así neurológicas, pero más allá de eso, yo creo que existe una causa y que esa causa está muy Las clara. toxinas. Cualquier persona que a día de hoy niegue la relación de las vacunas con el autismo, esta persona o está en negación por ignorancia o tiene algún interés en que eso no se llegue a demostrar nunca. Porque todos los que hemos tratado eso, hemos visto a miles de madres decir, mi hijo era perfectamente normal, se comportaba espectacular, ese día fui, le puse el MMR o le puse la pentavalente o la 4, esa trifásica 5. Que se ponen 3 juntas y el niño amaneció al día siguiente que siendo un niño el día de antes. Y ahí lo perdí, ahí desconectó, nunca más me volvió a mirar a la cara, nunca más volvió a bailar, nunca más volvió a sonreír y ya pasan 3 años de eso. ¿Quién le va a negar a esa madre? Qué ridículo puede hacer un pediatra que le niegue a esa madre que eso tuvo que ver. Obviamente el pediatra te lo va a negar porque él fue el que se la puso. Pero ¿quién más puede no hacer el pediatra accountable en eso? ¿Por qué? Porque muchos se la pusieron y no tuvieron complicaciones. ¿Quiere decir que ese que se la puso no la tuvo por eso? Que obviamente debe haber algo más, ¿no? Aparte de la vacuna, y ya se sabe, ya hay mucha gente que tiene hipótesis muy factibles. Si la vacuna tiene aluminio en hidróxido, y que no es lo mismo que ingerirlo, ¿no? Cuando te lo inyectan intramuscular. Cuando tú estás inyectando aluminio a un niño, por ejemplo, de un día de vida, como hacemos en este país con la vacuna de la hepatitis B, que te la ponen en el hospital, hay 0 evidencia y 0 razones para que te vacunen el primer día de vida contra una enfermedad que es de transmisión sexual. Si tu madre no tiene hepatitis B, ¿por qué le vas a poner a ese niño una inyección o una vacuna contra la hepatitis B cuando en la mayoría de países es a los 6 meses o a los 2 años de vida? ¿Por qué el primer día de vida le vas a inyectar hidróxido de aluminio, cosa que le puede causar? Porque sí hay una razón. Sí hay una razón, porque se están haciendo ricos las farmacéuticas y los laboratorios y no, en serio, y de esto se habla también muy poco, pero aquí, y este es el tema, no se trata de estar a favor o en contra de la ciencia, pero se trata de exigir que esa ciencia esté al servicio de la salud y no al servicio de sus bolsillos. Y aquí llevamos mucho tiempo en contra de los viéndolo. antibióticos, pero es ridículo darle un antibiótico a una persona que tiene un virus y no una bacteria. Luego, no me puedes llamar antibióticos. Yo soy pro antibióticos, pero dáselo al que lo necesite. Efectivamente. Ese niño al primer día de vida no necesita la vacuna de la hepatitis B y probablemente tampoco necesita el vitamin K, el shot de vitamina K que le ponen. Simplemente es un gol que metieron ahí y ahora, pues como es por defecto, pues lo ponen y el que metió el gol, pues como tú dices, estará feliz. Pero eso tiene que ser revisado. La evidencia tiene que ser revisada y eso tiene que ser, si no se demuestra la evidencia, retirado de inmediato, que es lo que está diciendo Kennedy que va a hacer, y a mí me parece muy bien, porque estoy seguro de que ahí vamos a ver por fin las tasas de autismo
revertirse. Mira, lo que ha sido un gol ha sido poder conversar contigo y espero que metamos el segundo y además de penal, cuando puedas venir aquí al estudio podamos seguir conversando, porque si las grandes farmacéuticas y las corporaciones alimenticias, señores, están ganando miles de millones mientras nuestros niños se enferman, hay algo que nosotros estamos haciendo mal, que lo estamos haciendo muy mal. Ese venenito no viene en esos frascos, lo han escuchado ustedes de un experto en Nutri, Guillermo, así que lo que tenemos que hacer es seguir cuestionando y seguir tratando de poner nuestro granito de arena para elegir gente con conciencia y que piense un poco más en sus constituyentes que, como les digo siempre, en sus propios egos y sus propios bolsillos. Gracias, un placer que nos hayas acompañado. Querida Marian, el placer fue mío. Cuando tú quieras, aquí estoy de vuelta. Dale, y te prometo que no voy a traer bizcocho ese día, me vas a matar. No te dejo. Un abrazo, gracias.